Hola amigos, amigas, gracias por estar hoy aquí con nosotras. Hoy os vamos a preparar una reseña conjunta, junto con Ilita, que es una nueva compañera, es una amiga de hace tiempo que está entrando en YouTube. Ilita, pues ha sido su cumpleaños y ha decidido que su regalo perfecto era este perfume de Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian. Bien chicos, pues a mí me parece fantástico porque vosotros imaginaros, llega ese momento especial, tu cumpleaños, las navidades o cuando sea, y dices, mejor que cada uno me regale una cosa, es que hagáis una colecta entre todos y me compréis ese perfume especial. O sea, que mejor imposible. Entonces ella ha tenido el detalle de prepararme un decant de este su perfume y bueno, podréis ver que ella tiene el perfume, el frasco de perfume en su canal. Os voy a poner abajo un enlace a su canal, a su vídeo para que podáis conocerla y descubrir también su forma única de contarnos sus perfumes. Así que bueno amigos, primero os cuento cómo es este Baccarat Rouge y os cuento un poquito mis sensaciones con él. Es un perfume del año 2015, de la familia Oriental Floral. Notas de salida: jazmín y azafrán, notas de corazón, amberwood y ámbar gris, y notas de fondo, resina de abeto y cedro. Bueno, voy a ir poniéndome un poquito aquí para refrescar el aroma, aunque os puedo decir, ya he pasado desde que me lo mandó un par de días con él y la sensación es impresionante. Estamos ante un perfume con una calidad tremenda. Diría que, primero, intensidad del perfume, media y luego cuando ya pasan unas 3 horitas por ahí se queda media suave, pero no es un perfume a ras de piel, sobre todo porque tiene una estela de perfume que se hace sentir fabulosamente bien. Luego tiene una duración en piel entre las 9 horas y si te la pones en lo que es la ropa y demás, puede durar muchísimo más. Un ejemplo es que el primer día me lo puse, solamente lo pruebo el primer día, un poquito en la mano para ver esa intensidad, si acaso tengo alguna reacción o cualquier cosita, me lo puse en la mano. Eso me duró horas, me pasé prácticamente desde por la mañana hasta media tarde, casi noche con el puesto, ya me di mi ducha y demás, y ya había pasado todo el día con el perfume. Y viendo que con solamente un poquito que te pones en la mano, si ya gesticulas y todo eso, se hace sentir el perfume. Entonces yo ya por la noche es cuando me doy mi duchita, todo eso, me volví a poner este perfume y de esa forma pues pasé ya lo que era la noche. Imaginaros, me puse 4 veces este perfume. 2 en el cuello, 2 en las muñecas. Bueno, pues ahí ya la intensidad del perfume también crece, no es lo mismo que ponerte una sola vez en la mano. Y este perfume se deja sentir, pero wow, genial. Se hace sentir, se deja sentir por los que tienes a tu alrededor. Y lo bueno es que su intensidad es la justa y necesaria para que sea un perfume agradable, sutil, delicado en la piel. No es para avasallar a la gente de tu alrededor, sino incluso para que los demás se sientan a gusto contigo. En cuanto a su aroma, es tremendo, tremendo de bueno. Y decir que pasé en ese momento toda la noche con él, me levanté por la mañana y aún tenía un rastro del perfume en mi piel por la mañana. No sé si también porque me caería también en el pijama y ahí cobijadita entre las mantas, que ese perfume se quedó como guardadito a mi lado. En cuanto a su aroma, primero os digo, la sensación que tuve al probarlo es de este perfume. ¿Cómo tiene solamente estas notas? Desde luego tendrá muchas más que no nos cuentan. Lo veo complejo en lo que es el aroma y las sensaciones olfativas que nos va a dar, pero siempre dentro de lo que es agradable. No es un perfume complejo, excéntrico ni nada parecido. Es muy fácil de llevar, muy agradable y yo diría que aunque es unisex dentro de lo que son los perfumes nicho, pues este perfume encaja fabulosamente bien
dentro del perfil femenino, aunque por supuesto habrá señores que se sientan bien con él. Me puse a mirar en distintas webs por si acaso alguna nos decía notas extra dentro de lo que es su composición, puesto que realmente las notas que nos dicen me sabe a poco con un perfume que es tan mágico. Realmente es un perfume tremendo de bueno, buenísimo. Entonces me puse a mirar y no tiene absolutamente nada más, pero ¿qué os digo? Es una perfección, o sea, qué delicia de ese primer inicio en el que nos encontramos. El conjunto, ¿qué es? Jazmín y azafrán. Pero es que no puedes pensar en el azafrán tal cual, que muchas veces lo utilizan en algunos perfumes que son súper potentes, con rosa, con madera de oud y ese tipo de aromas. Y aquí nos lo encontramos con una delicadeza, una forma tan equilibrada conforme a los aromas que nos llegan a nuestro olfato, que es realmente delicioso. Delicioso. ¿Dónde tiene lo dulce este perfume? ¿Dónde lo tiene? Porque puedes sentir, tal vez es simplemente el dulzor natural de las flores, no lo sé, pero es que es delicioso. Es un aroma que puede resultar difícil de describir porque con respecto a sus aromas, quizá y lees ese aroma de azafrán y te asustas pensando, ¿puede ser demasiado oriental? No, es equilibrio. Tiene resina de abeto y tiene cedro, con lo que tiene una fijación tremenda, desde luego que sí, pero no es un perfume súper amaderado al uso de otras fragancias, por lo cual tampoco debes tener miedo si dices que este perfume tiene esas maderas y no te gustan demasiado los perfumes amaderados. Es que es muy hermoso. Tiene algo que incluso no sé si es empolvado, amaderado, resina. O sea, ¿qué tiene este perfume? Tiene magia. Este perfume tiene magia porque es un aroma súper especial y que funciona fabulosamente bien. Es una delicia. También es verdad, y os voy a decir que cuando me llegó, tuve un poquito de déjà vu. De repente tuve la sensación de que tiene aromas que ya he probado antes. En alguno de todos los perfumes que tengo, de todas las muestras de perfumes que he probado, de los perfumes nicho que hemos tenido, alguno tengo que tiene un rastro parecido a este Baccarat Rouge. Lo comenté con un compañero de Instagram que trabaja mucho con perfumería nicho y me dice que claro, este perfume desde el año que aparece se hace tan popular, se habla tan bien de él, todo el mundo lo halaga dentro de lo que es la perfumería de Francis Kurkdjian, que desde ese momento hay muchas marcas, muchos perfumes que tratan de copiar un poquito esa fórmula que ha funcionado tan bien dentro de este perfume. Entonces sí puede ser normal encontrar otros aromas, otros perfumes que quieren imitar. Es lo que pasa muchas veces con las obras bien hechas, ¿verdad? Y dentro de lo que es la perfumería nicho, merece la pena probarlo. O sea, yo no tengo el perfume en grande, y Lita ha tenido el detalle de mandarme esta muestra y ¿sabéis qué? La disfruto. La disfruto. Es un perfume bellísimo, un perfume único, que aunque sea alguna vez el poder conseguir una muestrecita, chicas, probarlo, pasar por una perfumería dedicada a la perfumería a nicho y probar este perfume, no os arrepentiréis. ¿Que puede que no os guste nada? Pues claro, porque gustos tenemos todos y distintos, ¿verdad? Pero de verdad que es fantástico y quizá a más de una le pase como a mi amiga, que desde hace tiempo soñaba con este perfume porque lo había probado en una perfumería y tarde o temprano termina en esa lista de deseos. Me parece fantástico, una gran creación con muy buena calidad de perfume. O sea, de esos perfumes que te los pones, te dejan un rastro en la piel durante horas y horas y encima es de los que se hace sentir con delicadeza, no es de estos estridentes. Y eso
también se agradece. Delicadeza en un perfume con magia. Así que bueno, amigas, de verdad, contentísima, feliz de haber probado este perfume. Seguiremos comentando, espero que ahora os apetezca pasar por el vídeo de mi compañera y amiga. Os dejo abajo el enlace a su vídeo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume.